Dar la vuelta a la ansiedad. Visión de conjunto 65. La transición entre la anticipación del nocivo trauma físico y su verdadera experiencia lo ilustra un joven que esperaba con nerviosismo su visita al dentista. Cuando finalmente se sentó en el sillón y el dentista empezó a perforarle los dientes, le sobrevino la imagen visual de que le estaban perforando el cerebro. Empezó a sudar profusamente y a marearse. Otro ejemplo es el de un joven con miedo a hablar en público, que, cuando finalmente se plantó ante el auditorio, empezó a ahogarse y no consiguió articular ni una sola palabra. En estos ejemplos queda bien claro que la inmersión en la situación peligrosa puede provocar una conducta automática no provocada en las situaciones normales de la vida. En el caso de la estudiante de medicina enfrentada al examen, no solo vemos un fuerte incremento de ansiedad, sino también bloqueo mental y movilización para la huida. Y el joven con fobia al dentista experimentó una reacción profunda del sistema nervioso parasimpático, sudor y mareo. Estos ejemplos sugieren que los síntomas inhabilitantes y perturbadores, como son el bloqueo y el mareo, representan unos mecanismos de supervivencia que en otro tiempo fueron útiles, por ejemplo en tiempos prehistóricos, para mitigar las extremas consecuencias de un ataque. En la actualidad, estas reacciones primitivas solo acentúan el problema en cuanto que tornan al individuo más incapaz de enfrentarse a la situación en el futuro, por miedo a que se repita la respuesta primitiva. La función de la ansiedad, aspectos adaptativos cuando estudiamos determinadas reacciones como la ansiedad, la inhibición, la mente en blanco, el mareo, etc., no está nada claro qué utilidad pueden tener. Sin embargo, cuando consideramos estos síntomas en tanto en cuanto que han desempeñado una función en la evolución de la especie, su presencia ya empieza a tener sentido. Los términos teleonómico y adaptativo se emplean para referirse a conductas que han tenido un valor de supervivencia en el plano evolutivo. Lorentz, 1980. En este mismo orden de cosas, el término adaptativo trastornos de ansiedad y fobias TX.int 65 3 de abril de 2014 las 15:39. Trastornos de ansiedad y fobias 66 puede aplicarse también a la conducta que estimula los objetivos más importantes del organismo, como son la supervivencia, el crecimiento, la reproducción, el mantenimiento, el dominio, etc. Como existe una presión constante para adoptar una conducta autopotenciadora, el organismo, junto con sus sistemas globales de comprobación o equilibrio, depende de la reacción de miedo como control de modelos abiertamente expansivos o inexactos. Por ejemplo, la conducta agresiva relacionada con la exploración o competitividad podría conducir a lesiones o muerte si no se refrena. El individuo tiene toda una serie de estos reguladores automáticos, que lo disuaden de exagerar. Un ejemplo de tales inhibidores es el reflejo del acantilado visual, Marx, 1969. Se ha observado que muchos mamíferos de corta edad, incluidos los humanos, muestran una respuesta de inmovilidad llegados al borde de una cornisa o saliente. Esta inhibición sirve de contención para no seguir avanzando hacia la zona de peligro. Dicho regulador persiste a menudo en la edad adulta, y se manifiesta con una sensación de mareo y de inhibición física cuando uno se acerca al borde de un precipicio. Cuando consideramos los miedos corrientes en la infancia a las caídas, a los insultos, al ahogamiento de cualquier tipo, a la oscuridad, a las profundidades, etc., constatamos que al menos algunos pueden servir para que el niño no se aventure por lugares desconocidos o peligrosos antes de tener las habilidades y destrezas necesarias. Por ejemplo, percibir debidamente la profundidad, saber nadar. Los miedos impersonales, como por ejemplo el miedo a los desconocidos o a separarse del cuidador, pueden entenderse en términos parecidos. El humano que está creciendo experimenta cierta gratificación al desarrollar la autosuficiencia. Pero, si no encuentra ninguna cortapisa, el niño puede meterse en zonas desconocidas, asociadas a peligros potenciales aún indefinidos. Así, la mayor parte de los niños tienen una serie de miedos arraigados a ser abandonados o a perderse, miedos que se desencadenan antes de alejarse demasiado del cuidador. ¿Cómo se expresan estos mecanismos teleonómicos en el miedo escénico, en la ansiedad interpersonal o en la agorafobia? El miedo a una evaluación negativa parece ser un elemento disuasorio respecto a trastornos de ansiedad y fobias TX.int 66 3 de abril de 2014 las 15:39.
Dar la vuelta a la ansiedad. Visión de conjunto 67. Una conducta perjudicial para nuestras relaciones con los demás. En última instancia, la enajenación respecto de los demás podría significar el abandono por parte del grupo de los allegados o una abierta desaprobación por parte de los demás. Así, el individuo con miedo escénico se moviliza, de un lado, para obtener gratificación siendo aprobado por un auditorio, pero, del otro, se muestra aprensivo sobre la posibilidad de experimentar el dolor de la desaprobación. El dolor anticipado de la desaprobación basta para desencadenar el denominado modo de la vulnerabilidad, el cual, dados sus mecanismos de inhibición del discurso y de la acción, sirve para prevenir una conducta temeraria. Capítulo 4. La persona con agorafobia, por el contrario, posee una compleja serie de temores que giran alrededor de la noción de una catástrofe interna, como por ejemplo un ataque al corazón, la pérdida del control o un trastorno mental. Como el individuo cree que no puede hacer frente a estos peligros sin la ayuda de una figura clave, se siente más asustado cuando está lejos de un cuidador potencial. En cierto sentido, los temores sirven de advertencia sobre la vulnerabilidad del individuo ante posibles sanciones sociales, miedo escénico o ansiedad social, y peligros físicos, ataques de pánico. Conviene notar, empero, que los miedos circulan en dos direcciones, sirven para desalentar no solo una conducta azarosa, indebidamente agresiva, sino también una conducta regresiva, infantil. Así, el individuo que evita situaciones de riesgo teme verse sometido a las chanzas de sus compañeros. Se puede tener una visión completa de este sistema de contraequilibrio en el miedo escénico, donde un individuo se siente a la vez inhibido a la hora de expresarse por miedo a parecer ridículo, y asustado ante la perspectiva de parecer inhibido e inmaduro a causa del miedo propiamente tal. La ansiedad como estrategia en la respuesta a las amenazas. La ansiedad es una experiencia muy fuerte que suele ocultar otros componentes de la respuesta de amenaza. Los seres humanos estamos hechos para experimentar una emoción intensamente desagradable, ansiedad, en respuesta a un peligro presente, y la experiencia nos empuja a tomar medidas conducentes a reducirla, y a prevenir su trastornos de ansiedad, y fobias TX.int 67 3 de abril de 2014 las 15:39. Trastornos de ansiedad y fobias 68 aparición. Más aún, tanto los pacientes como los facultativos, y los teóricos se inclinan a considerar la experiencia desagradable de la ansiedad como un elemento central de patologías tales como el ataque de pánico. La ansiedad, empero, no es el proceso patológico en los denominados trastornos de ansiedad, como tampoco el dolor o la fiebre constituyen el proceso patológico en una infección o lesión. No deberíamos permitir que el mecanismo natural de dramatización de la sensación de ansiedad nos haga creer erróneamente que esta experiencia sumamente subjetiva juega un papel fundamental en los denominados trastornos de ansiedad. La ansiedad juega un papel de captación de atención. Desvía la atención de otras cuitas o preocupaciones, y la dirige a dicha experiencia subjetiva desagradable. Esta experiencia es generalmente lo bastante desagradable como para que el individuo desee reducirla mediante un cambio de estrategia. Por ejemplo, en vez de meternos en una zona insegura dar un rodeo, o en vez de plantarnos ante un vehículo que se acerca saltar para que no nos atropelle. Asimismo, al concienciar al individuo en el sentido de que puede quedar herido, la ansiedad lo induce a echar el freno ante una acción imprudente o a adoptar una conducta defensiva. Las medidas que consiguen reducir el peligro suelen reducir también la ansiedad. Y, si estas medidas no reducen el peligro, la ansiedad suele persistir. La función de la ansiedad puede compararse a la del dolor. La experiencia del dolor nos empuja a hacer algo a fin de eliminarlo o reducirlo, parando cualquier actividad lesiva, tomando medidas para reparar la lesión, etc. Pero el dolor no es la enfermedad, no es, por ejemplo, la apendicitis, aunque pueda ser un signo de la misma. De manera similar, la ansiedad no es la causa de la perturbación psicológica. En los trastornos de ansiedad, la generación incesante de ansiedad constituye un mecanismo persistente, ineficaz, destinado a hacer que el organismo reduzca el supuesto peligro que está activando la respuesta de ansiedad. No obstante, cuando el problema no es un peligro real sino una falsa percepción o la exageración del peligro, la experiencia de la ansiedad es inapropiada para iniciar cualquier acción curativa. Si el peligro no existe o se ha exagerado, el individuo no podrá bloquearlo. Trastornos de ansiedad y fobias. 。  . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Dar la vuelta a la ansiedad. Visión de conjunto 69. Así, el problema principal en los trastornos de ansiedad no es tanto la generación de ansiedad como los modelos cognitivos, esquemas, hiperactivos atinentes al peligro que están constantemente estructurando experiencias externas y o internas como signo de peligro.